Hablemos de derecho. Bueno, y aquí como cada martes recibiendo a nuestra experta en derecho, Sonia Uribe, de Legality. Hoy nos trae a un invitado muy importante, a Francisco Lapoble, especialista en derecho del deporte. Bueno, un tema que está en boga ahora, el derecho deportivo. Hola Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes, sí. Para mí, como cada martes, es un honor y un placer poder compartir con ustedes a través de este segmento de Hablemos de Derecho. Y como bien establecido, hay un tema que está muy en boga, que es el tema deportivo. A raíz de nuestros deportistas que obtuvieron medallas ahora en las Olimpiadas de Tokio, vimos no solamente el orgullo que nos dio como dominicanos esa participación de nuestros deportistas, pero también nos llamó mucho la atención, como casi siempre ocurre, que cuando se destacan fuera, pues el gobierno va anunciando, el Estado, una serie de beneficios que se le van a otorgar a estos deportistas por el simple hecho de habernos representado y haber tenido unas medallas, pero no es simple el hecho, es algo muy importante, pero resulta que nosotros hemos invitado hoy al doctor Francisco Lapoble para tratar el tema del derecho deportivo. ¿Por qué? Porque entendemos que no es solamente en este momento donde real efectivamente esa labor de los deportistas tienen que ser reconocidas o son reconocidas y que quizás por mucha ignorancia de parte de todos nosotros como ciudadanos, no conocemos efectivamente cuáles son los derechos y las prerrogativas que gozan estos deportistas. Y a estos fines, como han sido anunciados, hemos invitado al doctor Francisco Lapoble, quien es abogado y un real experto en esta materia. El doctor Francisco Lapoble es socio de la firma de abogados Lapoble Hansen Morales y en el día de hoy pues nos honra con su presencia a fin de tratar este tema. Bienvenido, doctor Lapoble, ¿cómo está? Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes a ti y a todo el panel. Y un gusto estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Gracias. Doctor, para iniciar este conversatorio, hay una pregunta que se impone. ¿Existe un marco legal que ampare el derecho al deporte en la República Dominicana? Y de existir, ¿cuál es? Sí, claro. En la República Dominicana el deporte es un derecho consagrado expresamente en nuestra Constitución como derecho fundamental a partir de la modificación del año 2010. No todos los países, sobre todo en la región, tienen ese privilegio de tener consagrado como lo tiene el deporte en nuestra Constitución, en el artículo específicamente 65, donde establece que toda persona tiene derecho a la educación física, al deporte y a la recreación, y es la misma Constitución que le atribuye al Estado la asunción del deporte y la recreación como política pública en el marco de la educación y la salud a todos los niveles, escolar, en el sistema educativo, en el sistema de recreación en general. Y ya entonces, de manera particular, después de la Constitución como derecho fundamental, está la ley 356-05, que es la ley general de deportes, una ley que fue promulgada hace 16 años, que se está trabajando desde hace muy buen tiempo una modificación, porque necesita una modificación urgente, porque hoy día no guarda una concordancia a la manera como se gestiona el deporte en términos generales, ni acá en República Dominicana, ni en el resto del mundo. Y según esas leyes, ¿cuáles son los principios rectores del derecho deportivo? La ley solamente hace referencia al libre acceso a la práctica deportiva y al principio de no discriminación. No obstante, los principios que el derecho del deporte transnacional, como parte de la ley sportiva, que como tú bien acabas de hablar, los Juegos Olímpicos, la República Dominicana es parte deportivamente de un engranaje jurídico internacional que hace posible competencias internacionales a nivel amateur y a nivel profesional, y se desarrolla en el marco de una ley esportiva que son los usos, las costumbres y las reglas que se emanan de las instituciones federativas internacionales, del Tribunal de Arbitraje Deportivo también, y
esos principios del derecho del deporte, más allá de ese de libre acceso y de la no discriminación, está obviamente la subordinación al orden jurídico constitucional. Lo vimos eso mucho en la pandemia, como por poder del Estado se suspendió todo lo que se conocía por un muy buen tiempo de deporte, tanto amateur como profesional. También el reconocimiento, la protección y la promoción de deporte como derecho colectivo, la protección y la promoción del deporte a nivel estatal, la no discriminación, una tutela judicial efectiva, necesaria y proporcional, porque los diferendos que se conocen en el deporte también tienen que ser resueltos en el marco del debido proceso, acceso a la jurisdicción, que en el caso del derecho del deporte prima, obviamente, que los conflictos se conozcan y se resuelvan en foros diferentes a la jurisdicción ordinaria, específicamente a el Tribunal de Arbitraje, el Tribunal de Arbitraje del Deporte que existe en República Dominicana también y a nivel internacional. Y finalmente el principio de especialidad, Sonia. ¿Por qué? Porque el derecho deportivo es ya reconocido como una rama de derecho autónoma por su especificidad y por el tipo de situaciones que regula y cómo se resuelve también, no solamente en el país, sino en todo el mundo. Doctor, a raíz de lo que usted comenta, me surge una pregunta. Como nosotros sabemos, le han sido prometidos muchos incentivos a los deportistas, pero tampoco no es ajeno que muchas veces se han denunciado que muchos de los incentivos que se han prometido en el pasado, pues en el presente no se han cumplido. Entonces, estos deportistas, a raíz de las prerrogativas que otorga la ley y que concede el Estado, ¿qué acciones podrían tener en un momento determinado a fin de que, en virtud de esta buena gestión que han hecho frente al país, pudieran vencer en un momento determinado la resistencia de cumplir con lo prometido? Bueno, en ese sentido yo creo que el tema ahí es qué tan transparente, qué tan sinceros sean todos las instituciones públicas y privadas que han hecho ya público los premios que tienen. En el caso de los atletas ya han sido anunciados incluso previo a la participación en Tokio de los premios a las diferentes medallas, y ya en ese sentido el Ministerio de Deportes, quien es la rama del Poder Ejecutivo que se encarga de ejecutar esa política pública, es quien tiene la facultad de atribuir ese dinero. Y en caso de que no exista o que se tenga de manera incompleta, el deportista tendría que acudir en todo caso a un foro arbitral, pero que eso es muy poco probable que se dé, porque sería incluso verse en contra de su federación deportiva, verse en contra del Poder Ejecutivo per se, del Ministerio de Deportes, y en este caso yo espero que eso no se dé y que estos atletas, sobre todo los medallistas, reciban todos los premios que realmente les fueron ofrecidos antes de los Juegos Olímpicos. ¿Y cuáles instituciones conforman el sistema deportivo nacional, además del Ministerio de Deporte, como usted ha mencionado, y sus principales funciones, cuáles serían? Claro. Mira, el sistema deportivo nacional, de conformidad con lo que establece la ley, está formado por las entidades del sector público y del sector privado que desarrollan actividades deportivas a nivel nacional, regional, provincial. Entonces, eso nos permite entonces dividir en personas, instituciones deportivas de derecho público, instituciones deportivas de derecho privado. En las instituciones deportivas de derecho público, obviamente el Ministerio de Deportes, los departamentos deportivos de los ayuntamientos que tienen también en ese sentido una política deportiva que desarrollar, el Círculo de las Fuerzas Armadas, el Departamento de Deportes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y los departamentos deportivos de liceos y escuelas que estarían entonces también formando parte del departamento deportivo
del Ministerio de Educación. Ya entonces las instituciones deportivas de derecho privado, el Comité Olímpico es la principal, que es quien se encarga de desarrollar y de velar porque se cumpla todas las disposiciones del Comité Olímpico Internacional en la República Dominicana. El Comité Olímpico también, te decía, las federaciones deportivas, los clubes deportivos, las ligas de todo tipo y los colegios y las universidades privadas. Bueno, doctor Lapulle, realmente el segmento es bastante corto, fue bastante, no sé si tienen alguna pregunta en cabina para el doctor Lapulle. De no ser así, realmente nos vamos a dar las gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Creemos que ha sido bastante edificante su participación en torno a lo que son, que entendamos que nuestros deportistas tienen derechos realmente reconocidos y amparados en la Constitución Dominicana. Realmente muy agradecida por su asistencia. Y bueno, como cada martes solamente nos toca despedir la sección recomendando nuestra oficina legalityrd.com y ahí estamos a sus órdenes. Gracias, doctor. Muchas gracias, señor. Gracias a todos. Excelente exposición tuvimos hoy con Hablemos de Derecho, así que nosotros seguimos con nuestros compromisos comerciales.